Hoy les traemos dos temas, ¿no? Quizás a algunos le pueden parecer extraño, le puede parecer raro la miniatura, pero creo que en el fondo hay una conexión, porque mientras Rusia, la OTAN, miden su resistencia en el campo de batalla, Occidente de alguna manera enfrenta otra guerra que quizás sea menos visible, ¿no? Porque quizás se trabaja demasiado internamente, que es la pérdida de las condiciones materiales necesarias para formar una familia, para tener hijos y para asegurar de alguna manera la continuidad histórica de los pueblos, porque lo escucho mucho, ¿no? Que la gente dice, algunos dicen con cierta tristeza inclusive, ¿para qué voy a tener hijos si no los puedo criar, si no tengo las condiciones necesarias para poder criarlos, para poder tenerlos? Entonces se me ocurrió ir desmenuzando un poco la sociedad. Ayer hablaba justamente del retiro, ¿no? Del adulto, lo que produjo en los niños y en los jóvenes esta fragilidad que hoy se llama copitos de nieve. Vemos que se ha dilatado de alguna manera la adolescencia. Vemos que muchachos de 30 y pico largo, 40 años, sigue viviendo con los padres, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué pasa con la vivienda? ¿Qué pasa con todo este movimiento? Y yo creo que la crisis de la vivienda, ¿no? Normalmente se discute como un problema de alquiler, de crédito, de precio, de salarios y también la falta de oferta o que en algunos casos como en la Argentina que los dueños, que los propietarios no tienen interés, porque el alquiler, la verdad, es un dolor de cabeza, ¿no? Todo eso existe, no lo voy a negar, pero yo creo que no alcanza para explicar el fondo del asunto, ¿no? El núcleo de la cuestión, porque no, la vivienda no es solo un bien común, la vivienda, yo creo que es la condición material que permite que a una persona independizarse, ¿no? A formar una familia, a tener hijos, a sostener una rutina y proyectar una vida. Entonces, cuando una generación como la que vemos hoy actualmente no puede alquilar con cierta estabilidad o comodidad o no puede comprar una casa porque está fuera de discusión que millones de personas no pueden comprar una casa. Antes, cuando uno era joven, chiquito, pensaba, bueno, ¿cuál es tu mayor deseo? Es casarse, comprar una casa, un autito, formar una familia. Esta era la cosa buena de la tradición, ¿no? Que nos quisieron borrar directamente, ¿no? Pero cuando esa posibilidad no existe, no están postergando una mudanza. Yo creo que están postergando lo que estamos viendo hoy, que es la adultez, que es la familia, que es la continuidad social, ¿no? Y yo creo que es el punto donde me gustaría ordenar la charla o la editorial o el debate con ustedes hoy, porque la crisis habitacional no es solo inmobiliaria. Yo creo que tenemos que verla también como algo demográfico, cultural, político, ¿sí? Porque durante años se les dijo a los jóvenes principalmente que no tuvieran hijos. ¿Se acuerdan? Ahí todavía se dice esto, hasta alcanzar la estabilidad completa. Primero tendrías que estudiar, trabajar, viajar, realizarse. La realización personal es la prioridad en el día de hoy, la satisfacción. Hay muchas mujeres que han congelado óvulos. Se alteró la edad de las mujeres para tener hijos, ¿no? Aún sí, sí, evaluar las condiciones biológicas que tiene una mujer. Hay una edad de reproducción también, ¿no? Entonces, eh, primero dijeron esto, que tenés que consolidar una carrera, que tenés que resolver tu economía, que tenés que ordenar la vida emocional y recién ahí, después de todo esto, pensar en formar una familia. El problema es que
esta estabilidad se volvió cada vez más difícil de alcanzar. Digamos que era una meta imposible. Antes no se pensaba tanto en lo material, contigo pan y cebolla, decían algunos, ¿no? O sea, en la riqueza, en la pobreza, en la salud o en la enfermedad. Estos eran los votos o son los votos que uno debería hacer cuando se casa por la iglesia. Entonces, el después la vara empezó a correr indefinidamente, ¿sí? ¿Y cuáles son las consecuencias de este problema? Yo creo que la consecuencia está en la vista, ¿no? Porque primero que no hay parejas que quieran casarse, que quieran formar una familia, y, y hay aquellos que no quieren, que no se animan a tener hijos, ¿sí? Y bueno, muchos adultos jóvenes y no tan jóvenes que siguen viviendo con sus padres, ¿no? Porque los alquileres que absorben una buena parte del ingreso. Entonces, yo digo, no es que esté mal, ¿ya? Yo no digo es que estés mal, que vivas en la casa familiar. Me parece una reverenda estupidez que porque una persona cumplió 18 años deba irse de la casa, independizarse y todo eso. Yo creo que tenés que independizarse cuando tenés las condiciones para hacerlo sin importar la edad, pero siempre que esto implique el deseo de formar una familia, ¿no? Entonces, lo que sí, estos nacimientos postergados, también a veces se le pasa el cuarto de hora, ¿no? Entonces, para muchos, la idea de una familia aparece como una carga que un proyecto. Y yo creo que formar una familia es un proyecto que se hace juntos, ¿sí? Entonces, no estamos ante una generación que simplemente, me da la sensación, no quiere formar la familia. Yo creo que estamos ante una generación educada y una cultura que debilitó, que defenestró la idea de continuidad y que está atrapada en una economía que se volvió muy difícil, ¿no?, de sostener. Entonces, ahí tenemos una paradoja, ¿sí? Porque las mismas sociedades que durante décadas promovieron la postergación de la maternidad, la anticoncepción, como un programa cultural, el aborto como bandera política, ¿se acuerdan? La autorrealización individual como un horizonte superior y la sospecha permanente sobre la familia tradicional, ¿no? Cualquier cosa menos la familia tradicional. Y yo creo que hoy empiezan a enfrentar lo que estamos enfrentando claramente en Brasil, en la Argentina, por ejemplo, que es la baja natalidad, ¿sí? El envejecimiento poblacional no va a tardar en llegar y la falta de reemplazo generacional y la fragilidad de sus sistemas previsionales también es algo a tener en cuenta, porque la caída de los nacimientos, que fue presentada muchas veces como modernización, recuerdo cómo se festejó acá en la Argentina, cuando nacieron más, nacieron menos de los que fallecieron, pero ya sabemos, los resultados están a la vista, que una sociedad que deja de tener hijos no se vuelve automáticamente más libre, más rica, ni más ordenada. Puede, y es lo natural, volverse más vieja, ¿sí? Más sola, más concentrada y sin embargo más dependiente, porque los datos muestran, y hoy esta libertad de datos también ayuda un poco, ya creo que la OCDE indicó que la tasa de fecundidad promedio en algunos países cayó de 3,3 hijos por mujeres en 1960 a 1,5 en el 2022 y hoy debe estar arañando el 1%. Y eso está muy por debajo del nivel de reemplazo que se necesita una población para no desaparecer, simplemente para no desaparecer. Entonces, este organismo señala también que los costos económicos, esta incertidumbre que yo decía y las condiciones materiales, por supuesto que influyen en la decisión de tener hijos, pero más influye este pensamiento de la libertad, de la autorrealización
a través de su profesión, a través de esta independencia, a través de mi cuerpo, mi vida, ¿sí? ¿No? Canalizar en la familia. Y acá en Iberoamérica, la CEPAL también son datos que no están muy actualizados, no encontré, seguramente lo voy a encontrar después, porque la tasa global de fecundidad acá en Iberoamérica y el Caribe llegó a 1,8, pero creo que la Argentina estaba con 1,1, si no me equivoco, pero ya 1,8 está por debajo del nivel de reemplazo. En Brasil, como yo decía, la población va a dejar de crecer alrededor del 2041 y registró que la fecundidad en Brasil cayó de 2,32 por hijo, que ya era baja, por mujer en el 2000, mira, y ahora está 1,57 en el 2023 y con una proyección de 1,44 en el 2040. Mire lo que están haciendo con el país más grande del mundo, ¿no? Por lo menos el gigante regional. Bueno, porque estos datos deben ser leídos junto con el problema de la vivienda. ¿Por qué? Porque la baja natalidad no va a resolver el tema de la crisis habitacional en 2, 3 o 5 años, porque los chicos que nacen hoy, ¿no? Los que logran nacer, recién se van a ver afectados a esta demanda de vivienda adulta dentro de 20 o 30 años, ¿sí? Pero en cambio, el mercado actual se mueve por otros factores que hay que prestar atención, ¿no? Porque vieron este boom de compras de algunas empresas de las propiedades, porque estas propiedades, sí, sí, yo creo que estas propiedades están siendo usadas de alguna manera como reserva de valor, ¿sí? Eh, yo creo que va a ser otro factor de presión a futuro. Porque hoy casi nadie puede comprar una vivienda. Sin embargo, hay empresas que están dedicadas a comprar una enorme cantidad de viviendas en diferentes países, ¿sí? Entonces, es muy difícil no prestar atención lo que está sucediendo con el mercado inmobiliario. Y yo creo que la demografía actual puede haber varias, o sea, o sea, porque no se actúa de una manera automática ni homogénea, ¿sí? Yo creo que puede haber más casas vacías donde ya no hay oportunidades. Que en España, fíjense, en España cada tanto miro algunos programas y hay pueblos enteros que están vacíos. En Italia, acá todavía no hay este fenómeno. Todavía. Entonces, van a haber determinados lugares que hubo un envejecimiento de la población de tal manera que pueblos enteros están abandonados porque no hay renovación, ¿sí? Entonces, yo creo que una propiedad que puede ser el techo de una familia, también puede ser un instrumento de renta, por supuesto, puede ser un ahorro legítimo de un trabajador o puede ser que lo pudo comprar porque, bueno, no importa el motivo, ¿no? Yo creo que acá lo que quiero que entiendan que no estoy tratando de negar el derecho a la propiedad, ni negar o atacar al pequeño propietario, ¿no? Estoy hablando de empresas monstruosas que están comprando una gran cantidad de propiedades en toda nuestra región y no sabemos lo que están haciendo con ellas en definitiva, ¿sí? Y también hay una cantidad enorme de personas que son propietarias y no tienen herederos. No tienen herederos. Me impresionó ver todos estos datos y ver la cantidad. Este es un tema. ¿Qué va a pasar con estas propiedades? ¿Se las van a quedar el Estado? ¿Las van a absorber estas empresas? ¿Y qué va a pasar con aquellos que no van a poder llegar? Porque después vas a tener la vivienda, pero tampoco la vas a poder pagar.
Este es el problema. Entonces, cuando la vivienda entra de lleno en esta lógica financiera, yo creo que cambia la naturaleza, ¿no? Porque el metro cuadrado empieza a valer más como reserva que como un lugar de vida. Y por supuesto que la ciudad se organiza para inversores antes que para las familias, ¿sí? Entonces, el joven que necesita vivir cerca del trabajo, de transporte, de la universidad, va a quedar desplazado por una lógica que no lo reconoce como una prioridad, ¿sí? El mercado inmobiliario, como todo librado a su propio impulso, no tiene la obligación de producir hogares, produce lo que rinde. Es el capitalismo en su más puro esencia, su más pura esencia, ¿no? Porque si conviene monoambientes, como le hicieron acá, departamentos de 30 metros cuadrados, menos de 18 metros cuadrados habían aprobado, ¿no? Ellos producen esto, producen eso, monoambientes. Si conviene alquilar por día, lo alquilan por día. Y si no, y si conviene esperar la valorización, los retienen, no les importa, porque no les importa. Este es un tema bastante interesante para abordar, ¿no? Entonces, la discusión sobre la vivienda, yo creo que no puede separarse de la discusión sobre la natalidad y tampoco se puede separar de la discusión cultural, porque durante mucho tiempo se instaló esa idea de que la familia era una estructura opresiva. ¿Se acuerda cuando hablaban de esto? De que la maternidad limitaba la libertad, que la paternidad era sospechosa, que la tradición era un atraso, que la independencia absoluta era el ideal. Sí, era el ideal. Vos tenías que nacer de un huevo y arreglate. Olvídate que tenías padre, que tenías familia, pero al mismo tiempo, la economía hizo cada vez más difícil sostener una casa, un alquiler, un salario familiar, un proyecto a largo plazo. Entonces tenés una generación presionada de los dos lados. Culturalmente se le dice que formar la familia es una carga y materialmente se le demuestra que casi no puede hacerlo. Por eso están paralizados. Por eso no tienen un proyecto de vida. Por eso no tienen esperanza. Por eso se sienten tan perdidos, ¿no? Por eso son tan frágiles, por eso son como los copitos de nieve que ante el primer rayito de sol se derriten. Entonces, yo creo que la vivienda es de alguna manera el punto donde esta contradicción se vuelve bastante visible, ¿no? Porque si una persona joven, hablamos de joven porque se supone que son los que están ahora formando la familia, ¿no? No puede alquilar, no solo posterga una dirección propia, que posterga su ingreso pleno a la vida adulta. Entonces, la pareja, la pareja que no puede comprar, no es que está postergando el tema de la escritura, está postergando los hijos, el arraigo, la pertenencia, está postergando su proyecto de vida futuro, su propósito de vida. Un gran saludo a mi amiga Eli, que siempre me recuerdo de ella cuando digo esta frase, ¿no? Entonces, la familia que vive ahí hacinada no solo sufre la falta de espacio, sino que también de alguna manera pierde digamos, cierta intimidad, cierto descanso, pero eso es porque aún en conjunto, aunque vos digas, bueno, no importa, yo me caso, tengo un espacio en la casa de mi padre, es que se han reducido la casa de los padres también. Ese es el problema, ¿no? Y yo creo que en el mediano plazo, el riesgo, ¿no?, de una ciudad cada vez menos pensada para las familias y más orientada a los usuarios temporales, no es una locura, ¿ah? Los departamentos más chicos, un alquiler flexible, esto porque empieza a ser no una ciudad de hogares, ¿no?, sino una ciudad de ocupantes, ocupantes individuales. Y a largo plazo, si la tendencia continúa, yo creo que
puede, como aparecer por nuestra región, como ya está apareciendo en muchos otros lados, una sociedad con menos jóvenes, con más adultos mayores, con, qué sé yo, con más inmuebles concentrados, ¿no? Con estas zonas periféricas más degradadas y áreas centrales todavía inaccesibles. Por eso también va a haber una concentración a la ciudad, porque esto en esos pueblos envejecidos va a ser casi imposible vivir. Bueno, en Argentina y Brasil el problema se agrava por esta combinación que conocemos todos, ¿no? La cuestión del salario, la inestabilidad macroeconómica, la concentración de oportunidades en grandes centros urbanos. En este contexto, la vivienda dejó de ser una etapa natural de la vida adulta y se convierte en una carrera cada vez más difícil. Entonces, lo que yo insisto es que no es una cuestión de un riesgo económico, es un riesgo político, porque si no se puede acceder, si hay una generación que no puede acceder a un hogar, es una generación que no tiene proyecto de vida. Esta es la gran realidad. Bueno, yo creo que este problema, si ustedes son conscientes, no aparecen en las discusiones políticas, porque ya acá en este año tan complejo en la Argentina ya se están preparando el terreno para las elecciones presidenciales el año próximo, en el 2027, pero si ustedes se dan cuenta, nadie habla de lo que necesita realmente la población. Nadie discute el tema de la vivienda, nadie discute el tema de la salud, nadie discute el tema de la educación, porque para ellos está bien, porque ellos son este núcleo pequeño que se la arreglan, que tiene las condiciones. Nosotros somos la masa, somos el resto, somos los que quieren que vayamos a votar, pero no les importa, en definitiva, si somos seres humanos o no. Entonces, eso yo creo que es un tema muy complejo, porque si la vivienda queda subordinada por completo a la especulación financiera, a la especulación de grandes empresas, si la familia queda culturalmente debilitada, como la están haciendo quedar, y si la natalidad sigue cayendo, si los jóvenes no pueden acceder a una base material mínima para construir una vida adulta, el problema, chicos, no va a ser solo el precio del metro cuadrado, sino va a ser la pérdida de la continuidad nacional, ¿no? Porque una generación sin casa, sin hogar, no posterga solamente su independencia, sino que posterga justamente esto, la familia, los hijos, la tradición, la transmisión y por supuesto que posterga la responsabilidad adulta. Entonces, cuando el hogar se vuelve imposible, yo creo que la patria misma se queda sin herederos. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos